Bienvenidos a Matedumat. Este video corresponde a la conferencia plenaria de la temática 3, el impacto de mi línea de investigación en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas del primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. En esta ocasión, escucharemos al Dr. Mario Sánchez Aguilar, profesor titular del programa de Matemática Educativa del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional de México, CICATA-IPN. El Dr. Sánchez nació en 1976 en el estado de Guanajuato, en México. Estudió la licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Guadalajara de 1996 a 1999. Obtuvo el grado de maestría en el Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAF en México en 2003 y realizó sus estudios doctorales en Didáctica de la Matemática en la Universidad de Roskilde en Dinamarca, de 2007 a 2010. Actualmente funge como profesor invitado en el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y desde octubre de 2016 es miembro del comité editorial de la revista Educación Matemática. Actualmente sirve como editor asociado. Además, es un suscriptor distinguido del canal de YouTube Matedumat. El Dr. Sánchez participará en este encuentro virtual con la conferencia Investigación de Implementación en Educación Matemática. Les recordamos que si están viendo este video al momento de su estreno, pueden interactuar con el conferencista mientras este se reproduce, a través del chat en vivo de YouTube, y que al finalizar la exposición hemos agregado 10 minutos más al video para preguntas y comentarios en este mismo espacio. Si están viendo esta conferencia posterior a su estreno, pueden dejar dudas y aportaciones en la sección de comentarios que está en la parte de abajo. Hola a todos, gracias por estar aquí en esta plática. Antes que nada quiero dar las gracias a las organizadoras y los organizadores de este primer encuentro virtual organizado por Matedumat. Es para mí una oportunidad, un espacio privilegiado el poder venir aquí y platicar con ustedes. Muchas gracias por haberme invitado. El título de la presentación lo pueden ver aquí y pues es una narración, como está enmarcado en este eje del impacto de mi línea de investigación. No es que en realidad sea una línea de investigación bien desarrollada, como verán, pero sí es algo en lo que he puesto esfuerzo junto con otros colegas durante los últimos años y de eso les voy a platicar un poco. Bien, voy a comenzar introduciendo el tema. Durante las últimas 5 décadas, el campo de la educación matemática ha generado una multitud de productos, como marcos teóricos, conceptos, diseños, conocimiento empírico, resultados sólidos, etc. Sin embargo, sigue siendo un problema abierto, una pregunta abierta, cómo usar y aplicar en la práctica esos productos. Y no soy el único que lo piensa. Enseguida voy a mostrarles 3 testimonios tomados precisamente del canal de YouTube Matedumat al respecto. Voy a comenzar con Apolo Castañeda, quien trabaja en el Departamento de Investigaciones Educativas en CINVESTAF. Si ustedes han seguido el canal de YouTube, recordarán que hay una serie de videos donde a los invitados se les plantean una serie de preguntas fijas. Una de esas preguntas es ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado? Lo que voy a hacer es recorrer estos testimonios, la respuesta que 3 personas dieron a esta pregunta en sus videos de Matedumat. Como dije, voy a comenzar con Apolo Castañeda del DIE en CINVESTAF y él a esta pregunta dio la siguiente respuesta. Voy a leer, sé que saben leer, pero voy a leer. Sin lugar a duda que uno de los retos más importantes ha sido el traducir estos resultados de investigación, estas reflexiones sobre la enseñanza de las matemáticas, las propias teorías y métodos al aula, porque parece que hay una distinción entre lo que se hace en la escuela y lo que ocurre en el campo de investigación. Eso lo dijo Apolo Castañeda este año. Como respuesta a la misma pregunta, en su video de Matedumat, Ulises Xolocotzin dio la siguiente respuesta. Yo creo que el principal reto es tratar de generar una forma de conocimiento que sea accesible para los usuarios finales,
es decir, para los profesores de matemáticas. A veces cuando uno está haciendo investigación, aborda la problemática del aprendizaje de las matemáticas como un investigador. Y después es un reto bien grande poder trasladar esos conocimientos que uno genera para que los adopten los usuarios finales, los profesores. Y de ahí que se refleje en el aprendizaje de los alumnos. Para mí es uno de los retos más difíciles, poder decir que el conocimiento que yo genero tiene una utilidad práctica en el salón. Eso es muy difícil. Eso lo dijo Ulises Xiolocotzin también este año. Y el último testimonio que tengo es de Michelle Artig, la misma serie de videos, la misma pregunta, y esta es la respuesta que da la doctora. Para mí un reto que sigue siendo el reto máximo es desarrollar una investigación que no solo produzca conocimiento sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino una investigación que permite tener recursos para la acción didáctica a diferentes escalas, no solo a nivel de situaciones experimentales con unos profesores, unos contextos un poquito privilegiados, bien controlados, pero a diferentes escalas, unos recursos que permitan tener en cuenta todas las diversidades que encontramos en el mundo de la educación, todas las desigualdades que encontramos en este mundo. En mi opinión, estos tres testimonios apuntan a lo que yo decía al principio. Se han producido mucho conocimiento, sin embargo, es todo un reto llevar ese conocimiento a la vida real, a la práctica. Lo que voy a hacer en el resto de esta presentación es narrarles una historia de un esfuerzo colectivo por promover algo que hemos llamado investigación de implementación, particularmente en el campo de la educación matemática. Antes de comenzar mi narración, voy a hacer un paréntesis para dar una definición. Esta definición me va a obligar a adelantarme un poco en la historia, pero pienso que es importante. Dado que voy a hablar de investigación de implementación, quiero comenzar proponiendo una definición, de hecho no es mía, pero la voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Voy a leerla, sé que saben leer, pero voy a leerla. Esta definición está tomada de un artículo que hoy para mí es clásico, es fundamental, que es de Century y Casata. Está publicado en la revista Review of Research in Education y lo que ellas dicen que es investigación de implementación es lo siguiente. Es una investigación sistemática que se relaciona con las innovaciones puestas en práctica o en escenarios controlados o en la práctica ordinaria. Los factores, esta investigación de implementación estudia los factores que influyen en la aplicación o implementación de la innovación y las relaciones entre las innovaciones, los factores que influyen y los resultados. A su vez, se definen innovaciones como programas, intervenciones, tecnologías, procesos, aproximaciones, métodos, estrategias o políticas que involucren un cambio, por ejemplo, en el comportamiento, en la práctica, para los individuos, que son los usuarios finales, materializándolos. Para clarificar un poco más, una innovación puede variar desde algo simple, desde una herramienta o un procedimiento, a algo más complejo. Por ejemplo, sistemas más amplios de desarrollo profesional o colaboración entre sistemas. Y esa innovación puede residir en uno o más niveles de los sistemas, por ejemplo, a nivel del salón de clase, una escuela, un distrito, un estado. Esta definición pienso que transmite ese espíritu de tratar de llevar las innovaciones, los conocimientos que hemos producido a la práctica ordinaria, a la vida real, diría. Esa es como llaman ellas, una definición inicial de trabajo con la que uno se puede mover. Hay definiciones un poco más refinadas, pero esta pienso que funciona bien para la presentación. Ahora, regresando a mi narración, cierro aquí mi paréntesis. ¿De dónde viene esta idea de una investigación de implementación en educación matemática? Siendo completamente sinceros, es que la idea ya existía. No es
que estemos hablando de una idea completamente innovadora o que nadie se haya preocupado antes de cómo llevamos lo que producimos a la práctica. Solo para dar dos ejemplos modernos y que me parecen importantes, uno de ellos es la investigación de diseño en matemática educativa. Es un ejemplo clásico de este espíritu de tratar de ciertas innovaciones, probarlas, refinarlas a través de ciclos, tratando de entender qué es lo que hace, qué es lo que permite que la innovación tenga éxito, por llamarlo de alguna manera, o qué lo obstaculiza esa implementación. Pueden leer al respecto en la Enciclopedia de Matemática Educativa en esta referencia. Otro ejemplo muy contemporáneo es, por ejemplo, el número especial que salió el año pasado en la revista Educational Studies in Mathematics, que se aboca a presentar estudios, algo que mencionaba Michel Artigue en su testimonio, la implementación a larga escala de aproximaciones innovadoras. ¿Cómo funciona esto? No, como decía Michel Artigue, en ambientes controlados, sino masivamente, grande, a gran escala. ¿Cómo funcionan esas innovaciones? Pienso que este espíritu de, insisto, implementar, llevarlo a la práctica, ha estado ahí durante mucho tiempo. No es una idea completamente innovadora. Sin embargo, pienso que lo que sí es innovador es tratar de articularlo en un campo, en un área, donde varios nos pongamos a pensar sobre esto, desde diferentes ángulos, sobre este problema. Bien, regresando otra vez a mi narración de dónde viene la idea, habiendo hecho ese reconocimiento a algunos antecedentes que ya existen, pues yo diría que esta idea la hemos platicado varios colegas desde hace tiempo, incluso desde que éramos estudiantes de doctorado. Recuerdo estar platicando con varios colegas sobre este problema en educación matemática, esta situación, cómo se producen muchas cosas, pero no siempre es fácil llevarlo a la práctica por el hecho de que algunas cosas que funcionan en un contexto no necesariamente funcionan en otro. Sin embargo, esa plática fue sin duda alimentada y tuvo un impacto muy fuerte en nosotros. La serie de artículos publicados por la Asociación Europea de Matemáticos, en particular el grupo de educación dentro de esta sociedad, me refiero a la serie de Solid Findings, de hallazgos sólidos en educación matemática. Los que no han leído la serie, les recomiendo que la vean, pero esta idea de que hubiera resultados de investigación en nuestra área que tuvieran cierta generalidad, es decir, que no solo se cumplieran en el contexto donde inicialmente fueron identificados o estudiados, sino que se repitieran en varios lugares. Esa idea fue como un clic, como una luz de esperanza de eso es posible, esa generalización, ese llevar a otros contextos y implementarlo, tratar de implementarlo. Pienso que esta idea de Solid Findings fue clave. Y solo para dar crédito a quien merece, esa idea ya la habíamos visto antes, desde 1999, en su artículo de Educational Studies de Mounsnis. Él ya hablaba de esta idea, no le llamaba Solid Findings, le llamaba Major Findings, como descubrimientos mayores. Pero esa idea de la generalidad, de poderlo aplicar en muchos lugares, ya estaba ahí. Esas ideas fueron clave para alimentar esta reflexión de cómo llevar todo este conocimiento a la práctica. Otras referencias clave, ya les mencioné una, es sin duda el trabajo de Jan Century y Amy Casata sobre investigación de implementación en el campo de la educación. Haber leído y discutido este artículo fue muy enriquecedor para nosotros, nos clarificó muchas cosas, nos proveyó de un cierto marco para organizar esta reflexión que estábamos teniendo. Y otro elemento clave que casi al mismo tiempo descubrimos fue
el hecho de que hubiera otras áreas del conocimiento donde esta idea de la implementación estuviera mucho más avanzada. Una de las áreas donde más avanzado está esta idea es el área de medicina, tanto que ellos tienen una revista especializada ya desde hace tiempo que se llama Implementation Science. Aquí en esta imagen muestro un ejemplo, un artículo que también nos influyó mucho, el de Pierre Nielsen, donde hace una reflexión teórica sobre teorías de implementación. Y bueno, ¿por qué en el área de medicina? Lo que están tratando de hacer estos médicos es todo el conocimiento que se genera empírico, incluso teórico sobre medicina, ¿cómo lo llevas a la práctica de la medicina? ¿No? Que no se quede en los journals, que no se quede, ¿cómo implementas eso en bien de la salud pública? Ver estas ideas de Implementation Science realmente nos convenció de que, aunque ya existían esas ideas en matemática educativa, era necesario un esfuerzo más claro, más contundente por promover este tipo de investigación en nuestra área. Entonces decidimos poner manos en el asunto y tratar de ir empujando esa idea de que era necesario tener un área solamente enfocada en estudiar este tipo de problemática. Pienso que un paso muy importante en este esfuerzo por promover este tipo de investigación en nuestra área fue el grupo de trabajo temático número 23 en el Congreso CERME. El hecho de que el Congreso haya aceptado un grupo de implementación nos abrió una gran oportunidad. La primera vez que presentamos este grupo, según recuerdo, fue en el Congreso CERME 10. Fue la primera vez que se abrió el grupo y bueno, ahí están las personas que ayudaron a iniciar este proyecto: Uffe Jankiewicz, Jonas Berman, Kirsty. Todos nosotros tratamos ahí de empezar a discutir algo que no era claro ni es claro aún, pero fue una oportunidad de discutir con otros estas inquietudes que teníamos, estas ilusiones que teníamos de decir esto es posible, esto es importante de hacer. Afortunadamente fuimos bien evaluados y en el Congreso CERME 11 se volvió a repetir el grupo, la experiencia. Perdón, no dije el nombre del grupo, se llama Implementación de Resultados de Investigación en Educación Matemática. Y también está programado para el siguiente congreso, el CERME 12, que este grupo siga activo. Insisto, esto fue una gran oportunidad porque nos permitió contagiar a otras personas de este entusiasmo que tenemos, convencerlos de que era un proyecto importante, que era algo que se requería en el área. Y bueno, eso nos llevó a empujar un poco más la idea y creo que lo siguiente fue consecuencia de ese esfuerzo. El próximo número temático que va a aparecer en la revista ZDM en el año 2021, que es un número especializado le llamamos implementación e implementabilidad de la investigación en matemática educativa. Y es abrir esta idea más allá del CERME, a un escenario todavía más internacional, donde gente experimentada, jóvenes investigadores nos ayuden a discutir esta idea. Esto también pienso que fue muy significativo para nosotros, el hecho de que esta revista tan prestigiosa y de tanta tradición haya considerado que el tema valía la pena para dedicarle un número temático. Fue un impulso en esta empresa que hemos desarrollado colectivamente. Y bueno, sé que estas pláticas son breves, son concisas, por lo tanto ya me voy a dirigir a mi parte final de la presentación y, como le decía a los organizadores, voy a aprovechar el espacio para hacer un anuncio. El anuncio se refiere al establecimiento de un nuevo foro para la investigación de implementación. En particular, me refiero a una revista de investigación que va a comenzar a publicarse en el año 2021 en la compañía Brill.
Los editores de esa revista, pueden ver ahí sus nombres, son personas que han estado involucradas en este proyecto. Está como editor en jefe Uffe Jankevis de la Universidad de Aarhus, Boris Kouchu del Instituto Weizmann en Israel, Moren Misfeld de la Universidad de Copenhague en Dinamarca y un servidor, Mario Sánchez, del Instituto Politécnico Nacional de México. Brill es una compañía de mucha antigüedad, con varios siglos de antigüedad, que está tratando de ingresar al área de matemática educativa. Esta va a ser la primera revista de la compañía en matemática educativa. Ellos previamente adquirieron o absorbieron a Sense Publishers, no sé si les suena, es otra editorial que ha publicado bastante libros de matemática educativa. Brill lo absorbió en ese esfuerzo por incorporarse en el campo de la matemática educativa. Bueno, aquí en el nombre de la revista quiero detenerme un poco porque involucra a un nuevo personaje que no solo es una revista enfocada en estudios de implementación en educación matemática, sino también en otro tipo de estudios que son los estudios de replicación. No hablé de ellos a lo largo de la plática, de hecho no pienso hablar mucho de ellos, pero son un tipo de estudios que, como hemos discutido en el Congreso CERME y como he discutido en otros foros, son un tipo de estudios que pueden ser de gran utilidad, creemos, para la implementación de resultados. El hecho de que podamos repetir experimentos, repetirlos en distintos contextos, ver las condiciones que hacen que funcionen o no, pienso que se puede ver fortalecido a través de estudios de replicación. Es por eso que decidimos incluir ese tipo de estudios en la revista. Para finalizar, quiero compartirles quiénes son los miembros del comité editorial de esta revista. Son personas con las que hemos compartido esta idea y piensan que es una buena idea y están dispuestos a ayudarnos y han aceptado ser parte de esta nueva revista que va a aparecer. Son mis dos últimas diapositivas. Como pueden ver, hemos tratado de hacer un esfuerzo, primero, de tener un comité editorial internacional, con un carácter verdaderamente internacional, pero que también involucre tanto investigadores más experimentados, bien establecidos, como también investigadores jóvenes que están en desarrollo. Enseguida muestro la siguiente diapositiva. Debo mencionar a Gida Adler, por ejemplo, la actual presidenta del IGME. Ella es parte del comité editorial. En la siguiente diapositiva pueden ver otros nombres de las personas que están involucradas en este nuevo proyecto. Y bueno, eso es lo que yo quería platicarles en este espacio. Pienso que es un momento muy emocionante para mí poder hablar por primera vez en público de esto. Y bueno, pues lo que sigue es ver cómo responde la comunidad a este tipo de estudios, a este tipo de proyectos. Actualmente estamos trabajando en los primeros números y ya después veremos cómo lo recibe la comunidad, qué piensan sobre este espacio. Yo, en lo personal, pienso que es un espacio único y que va a permitir generar y publicar un tipo de estudios que no se han visto mucho en nuestra área, pero que son muy relevantes e importantes para hacer avanzar nuestro campo adelante. Esta es mi dirección de correo electrónico por si tienen comentarios, críticas, sugerencias, y también podemos interactuar en el chat los próximos minutos. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, gracias a los organizadores. Hasta luego. De nuevo, agradecemos al Dr. Mario Sánchez por su presentación en este encuentro y a ti por tu atención. Te invitamos a seguir interactuando con el conferencista en el chat en vivo y con los demás ponentes que participan en este encuentro.